Buenas tardes, es un placer estar en Guatemala. Mi agradecimiento a las autoridades del Congreso, mis felicitaciones por tan exitosa concurrencia. Muchas gracias a Ermita por haberme invitado y el mayor de los éxitos en toda esta nueva empresa de largarse al mundo de acompañar a los familiares con Alzheimer. Y para empezar la plática, mi agradecimiento a quien me designó este tema de hablar de sexualidad en demencia. La verdad que fue un desafío para mí. Uno tiende a sonreír cuando habla de sexualidad en cualquier tema, desde en la escuela de nuestros hijos hasta con los pacientes, pero en realidad es por la propia timidez que nos da y todavía la falta de madurez sobre un tema como sexualidad en demencia. Entonces fue tremendamente interesante que me dieran esta plática, porque me puse a pensar, en definitiva, qué era lo que vivenciábamos los médicos dedicados a demencia con respecto a un tremendo sentimiento y una tremenda fuerza vital que es la sexualidad en los pacientes, en los individuos, en los seres vivos y yo diría en todos los seres vivos en definitiva, desde los animales hasta nosotros que somos también un tipo de animal, ¿no? Según Wikipedia, la sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan al sexo de cada persona o animal, pero es tremendamente difícil poder definir qué es la sexualidad, y más en estos tiempos. Y desde el punto de vista histórico se mezcla lo cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas, de prácticas, de búsqueda de una emoción. Y yo acá disiento con Wikipedia porque no creo que sea una emoción solamente sexual, creo que hay toda una emoción afectiva que entra en juego, por lo menos en los seres un poco más desarrollados, si es que nos podemos considerar desarrollados los humanos, que marcan de manera decisiva al ser humano en cada una de sus facetas. En 31 años de experiencia como médico neuropsiquiatra y dedicado en aquel principio a la neurología general, después a las demencias y ahora trabajando en neuropsiquiatría clínica, que fue mi experiencia, yo puedo creer, o cuando preparé esta conferencia, traté de definir qué era lo que a mí el término de sexualidad en demencia me sugería para pensar. Y creo que lo puedo dividir en dos grupos de temáticas. Un grupo es la hipersexualidad como fenómeno médico, como fenómeno de desinhibición, ruptura de un freno, y en determinadas lesiones cerebrales, fundamentalmente cuando hay lesiones del lóbulo frontal o de los lóbulos temporales y la amígdala, como en el síndrome de Kluver-Bucy, por tumores frontales, demencia frontal, variedad frontal de Alzheimer o en la manía de la enfermedad bipolar, entre otras cosas, se produce una exacerbación del deseo y liberación de conductas sexuales. Pero por otro lado, me puse a pensar también en la experiencia clínica del consultorio de tantos años, que existe una sexualidad no patológica, no enferma, sino que es una sexualidad de la necesidad de continuar el vínculo y la afectividad con el cónyuge. Y me puse a pensar cuando escribía esta línea, el cónyuge de toda la vida. Y no es cierto, porque muchos son casados en segunda nupcias de los pacientes que tenemos, y a pesar de que han desarrollado Alzheimer uno de los dos, la necesidad de afecto y la sexualidad continúa siendo una pulsión vital. Más allá de la pérdida de memoria y del deterioro de las funciones generales, la pulsión de necesidad de afecto, de calidez y de acompañamiento se traduce como una sexualidad tal vez no orgásmica, sino como una sexualidad afectiva pura. Fíjense estos casos. Podemos apagar un poco las luces. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Todos estos son videos filmados con autorización de los pacientes. Esta es una señora que falleció
mis colegas de Argentina ya lo vieron varias veces, tiene una adaptación cultural porque esto es un fenómeno, una paciente con demencia por multiinfartos. Y es una mujer que siempre fue muy seria, muy circunspecta y que con el correr de los años y el proceder de su demencia empieza con una liberación de su humor y empieza con, no una hipersexualidad, pero sí con comentarios y bromas relacionadas a la sexualidad de manera pueril permanentemente. Si pudiéramos apagar las luces y darle play, no se puede apagar las luces. ¿Se puede darle play por lo menos o tampoco darle play? Me prometieron que le íbamos a poder dar play. De abajo, ahí está. Es una viejita le dice a su marido, pero le demos volumen. Hagamos el amor en el suelo. Empecemos de nuevo, empecemos de nuevo. Porque está más duro. Es una mujer que vino a la consulta y trajo un chiste, una broma escrita. Por favor, a ver con volumen si lo podemos escuchar. Adele, ¿qué otro? Una viejita le dice a su marido, viejo, hagamos el amor en el suelo. Y él le pregunta, ¿por qué en el suelo? Porque está más duro. ¿Se entiende? Esta mujer era la presidenta de Cáritas de la ciudad, de mi ciudad. O sea que es una mujer que en su vida hubiera hecho esta broma. Vamos al segundo video, que es ella misma. Le estamos tomando el test del reloj y escuchen esto. Sara, dibuje un reloj, póngale todos los números y marque las agujas a las 11:10. Más grande. ¿Así, doctor? Ah, sí, dale. Pone todos los números. Risa pueril. 8. El culo te abrocha, es el más divertido. ¿Se entendió? Bueno, como podemos ver, hay una liberación de comentarios sexuales. Marque las agujas a las 11:10. Sin necesidad de que haya conducta sexual inapropiada. Si podemos apretar stop, así puedo pasar a la próxima diapositiva, por favor. Creo que quedó claro que el número 8 le gustaba a la señora. El segundo caso, esto es cuando yo hice mi entrenamiento en Canadá, que lo hice en un hospital de sobrevivientes del Holocausto. Esto no me lo voy a olvidar nunca. Era un paciente internado con una demencia severa tipo Alzheimer. El paciente había sido rabino, sobreviviente de Auschwitz, y viola en la habitación a otra paciente demente, también sobreviviente. Este fue el fenómeno de hipersexualidad desinhibida más grande que yo he visto en mi carrera. Todavía lo recuerdo al paciente, parecía una película de Woody Allen, es tragicómico, corriendo con una gran erección a lo largo del pasillo, totalmente desnudo y todos persiguiendo al paciente, ¿no? Pero fue uno de los casos más dramáticos de hipersexualidad. Estamos hablando de los años 90, no había la medicación que tenemos hoy para manejar todo esto. El caso 3 es un paciente varón de 72 años, ingeniero agrícola, también sumamente formal durante toda su vida, una demencia leve, sin grave deterioro inicialmente, tenía más síntomas conductuales, de hecho pensamos que era una demencia frontal tardía. Este paciente lo estudiamos con Ricardo Allegri con biomarcadores y el paciente desarrolló conductas promiscuas continuas, no había sido así antes y no tenía conciencia de que esto signifique un cambio en su forma de ser. Acá entra el tema de la moralidad en la demencia, que es tema para otro congreso, hablar de la conciencia de moral en demencia. Aunque estamos en época que todo es permitido, o sea que la moral ya no sé si en demencia o en qué lo podemos hablar. Por otro lado, acá saltamos al segundo aspecto. Los aspectos que les mostré hasta ahora eran los aspectos de lesiones cerebrales e hipersexualidad. Acá saltamos a otro caso, que es un senador de Estados Unidos, Henry Reinholds, que salió en el New York Times y también en The Washington Post, que fue juzgado a la edad de 78 años por tener relaciones sexuales. Muchas gracias. ¿O quieren que me vaya o
O me apagan la luz tarde, ya pasaron los videos. Este legislador de 78 años fue llevado a juicio por tener relaciones sexuales con su esposa, que estaba enferma con una demencia de un grado no muy tardío. Y esto llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y es interesante, es otro de los temas que ADI tendría que ver, lo que es la legislatura dentro de los derechos de los pacientes con demencia. Este hombre fue juzgado con un tercer grado de felonía sexual, como si hubiera violado a su esposa, porque la gerencia de la nursing home, de la geriátrico, decía o ponía en tela de juicio si la mujer estaba o no capacitada para aceptar tener relaciones sexuales con el marido. Esto llegó a la Suprema Corte de Justicia, esto es del Washington Post, y este legislador de Iowa finalmente fue encontrado no culpable de abusar de su mujer. Este es el hombre en la foto de Washington Post en el momento que se le lee el juicio por la Suprema Corte, y todo esto llevó a que se revisen todas las leyes, de lo que es la capacidad y de la habilidad de seguir manteniendo una vida sexual a los pacientes con demencia, porque ¿quién tiene? Una cosa es el rabino absolutamente demente que violó a otra paciente absolutamente demente que ninguno de los dos sabía lo que hacía, que obviamente ahí la ley es clara. Pero en estos casos, que era el marido y la mujer tenía una demencia no muy severa, acá entramos en el campo de los grises y es muy difícil de legislar, incluso de opinar al respecto. Esto llevó a que cambien absolutamente las políticas de lo que es la población con demencia, especialmente que está creciendo el mundo con demencia, y el tema de la sexualidad, y cada vez que podemos hacer diagnóstico más temprano de demencias, actualmente estamos haciendo diagnóstico de demencia 15 años antes de lo que hacíamos unos años atrás. Por lo tanto, el desafío de todas estas leyes está absolutamente en tela de juicio. Y acá, a ver si podemos, este es un video de YouTube, que no los voy a hacer escuchar todo, pero es sobre los derechos de la sexualidad en discapacidad. Es la parte romántica de la charla. ¿Y yo por qué no? El derecho a mi sexualidad. La sexualidad es un elemento básico de toda persona. Nacemos sexuados, o sea, desde que una persona nace hasta que muere tiene sexualidad. Es más, un niño al nacer, nada más nacer, ya tiene todos los centros del placer creados, su cerebro ya está preparado para sentir placer, y si no se le da abrazos, caricias a un bebé, luego pierde su afectividad, pierde su potencial afectivo. Entonces, la sexualidad es un elemento básico que tenemos que cultivar. Está bien, paremos el video acá. El video es largo, los que quieran después se los mando. De todos modos, la fuente es YouTube, así que tampoco es muy complejo de encontrarlo. Entonces, en conclusión, y podemos discutir unos minutos, en mi experiencia, la sexualidad en demencia debe ser considerada en dos aspectos. Por enfermedad cerebral, generalmente por lesiones
desinhibitorias de los sistemas frontales, temporales y límbicos. Y, en segundo término, ser caritativo, ser humanitario cuando uno atiende a estos pacientes, entrenar uno como médico de cabecera, médico responsable, al lugar donde va a estar internado el paciente, o que haya políticas para que los pacientes con demencia puedan seguir teniendo relaciones sexuales o sexualidad sin necesidad de que haya la relación con su marido, o que haya salidas, o que haya un espacio digno para que se puedan encontrar. Creo que es un tema interesantísimo, es un tema que yo en toda mi vida como médico dedicado al tema lo trabajé intuitivamente, pero nunca me senté a pensarlo. Así que agradezco que me hayan invitado a dar esta charla. No tengo idea por qué me eligieron a mí para dar esta charla, pero agradezco que me hayan invitado porque me ha hecho pensar sobre un aspecto tremendamente humano de mi práctica clínica. Quedamos abiertos para unos minutos de preguntas. No sé, sé que estamos muy atrasados en cuanto a tiempos. Muchas gracias. Doctor, ¿habrá un micrófono para alcanzarle al doctor? ¿No? ¿Un solo micrófono? Bien, más que una pregunta es un aporte. Yo creo que ese tema que de todos los que yo he visto hoy, creo que este es el más importante para mí. No sé para los demás. Yo soy médico familiar, soy bioquímico, electrocardiografista y hago investigación en mi país, soy de República Dominicana. Me llamo Eldon García. Yo he estudiado esta parte con relación a las comunidades de pacientes con demencias y realmente en mi país no hay legislación para este tipo de casos. Más bien lo que hay es un tema de moralidad, más que de ley. Yo he tenido situaciones, doctor, donde he tenido parejas de ambos sexos, tanto hombres como mujeres, con su pareja que cursa con algún tipo de demencia, pero todavía la parte sexual está muy, muy activa en ellos. Y han llegado a mi consulta preguntándome si está bien o está mal que tengan relaciones sexuales. Nosotros en medicina familiar utilizamos herramientas como son el familiograma, el ecomapa, y antes que todo yo voy a las casas y realizo una especie de estudio, de pesquisa para ver cómo es la interacción familiar en ese hogar y ver si la permisividad para la sexualidad en esa pareja no va a afectar el entorno de ellos, porque tal vez no afecta el entorno entre esos pacientes, pero sí puede afectar el entorno entre la familia, porque hay familias o familiares de los pacientes que no aceptan que esa pareja tenga una vida sexual normal y activa como tal vez la han tenido por muchos años. Y yo creo que es motivo de estudio y motivo también de dar seguimiento a esa parte. Y se lo digo porque he tenido experiencia con eso y sí, cuando yo hago este tipo de estudio en estas familias y veo que es un ambiente totalmente sano, yo le doy su permiso para que tengan una vida sexual normal. Siempre y cuando uno mantenga la vigilancia dentro de la atención primaria, que es mi caso, que trabajo atención primaria y damos un seguimiento. Ya cuando hay pacientes que ha pasado, que han llegado a una etapa más avanzada, ya se tiene que, lamentablemente, que cohibir la actividad sexual, porque ya iría en contra de la salud del paciente y también del ambiente familiar, que es una parte que hay que cuidar. No solamente el paciente con demencia es paciente, sino también los familiares del paciente junto con él. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es absolutamente cierto, me hago eco de las palabras del doctor. Esto obviamente va a ir a una legislación de algún tipo. Lamentablemente las legislaciones son rígidas, porque esto no es un tema de blanco o negro, es un mundo de grises. Hubo casos de pacientes, hay casos en los que hay que autorizar las relaciones sexuales, hay casos donde el paciente es varón y la mujer
se burla del hombre porque si es diabético o hipertenso ya no puede tener relaciones y encima está demente, o casos en que la mujer es la que tiene la demencia y el hombre quiere seguir teniendo relaciones y la lastima. Hay que analizar caso por caso y ser extremadamente flexible e individualizar el análisis de la situación. ¿Comentarios? Doctor Allegri. Doctor Bagnati. Tome el micrófono. Bueno, muy buena la charla y sobre todo los dos paradigmas, ¿no? El de lesiones y más interesante es el segundo, me parece, porque como vos decís, abre todo un nuevo abanico de posibilidades de las cuales nos tenemos que hacer cargo no solo los médicos, sino las instituciones, ¿no? Yo recuerdo que en la declaración de Alzheimer's Disease International dice respetar los derechos del paciente hasta el momento que se pueda. Lo que estaba pensando, y es un poco la pregunta para pensar entre todos, es qué pasa con esto, con el nuevo paradigma del paciente presintomático, de los Alzheimer, digamos, en estadios muy tempranos. ¿Qué pensamos o qué podemos pensar con respecto a la sexualidad, ¿no? Porque yo creo que es mi primera impresión es que es absolutamente normal, pero también pienso que a veces puede ser esto manipulado, ¿no? Por ejemplo. Me están pidiendo que devolvamos la sala, pero con el presintomático yo diría que sigan hasta que puedan, ¿no es cierto? Así que muchas gracias a todos. Hasta luego.